Buenas mundo, hoy estoy hecho polvo, estoy agotado, muy cansado, pero ¿por qué? Me diréis todos vosotros, público atento y grandilocuente. Hoy he trabajado, sí, por España. Y peor aún, me han hecho madrugar, es horrible. Así que, si en algún momento veis que me vengo abajo, tengo prescripción médica, he currado. Trabajar no se lo recomiendo a nadie, es malísimo para el buen humor. Y además te parte la tarde, joder. Por eso, cuando te digan que el trabajo dignifica al hombre, es puta mentira. Es el dinero lo que dignifica al hombre. Que no te engañen. Puedes vivir dignamente sin trabajar siempre que tengas cash. Hoy, hablando de otro tema, vamos a hablar de transexualidad. Y con ello tenemos a un ilustre invitado, Carlos Hornillo, sexólogo y colaborador habitual de Tondi. Todo nos da igual del gran Carlos Dueñas. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Pues un placer estar contigo. Vamos a ver si aclaramos algunos temillas que hay muchas dudas por ahí. Y siempre con nosotros, como no, el gran Geraldine también. ¿Qué tal, Gerald? Compañero de batallas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez contigo. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema que yo creo que hay muchísimo desconocimiento, me incluyo incluso, porque yo lo he tocado un poco de refilón, me ha interesado recientemente, sobre todo a raíz de que algunos famosos han empezado a hablar de pues que han tenido hijos transexuales o lo han vivido según y han contado su historia, y me ha parecido súper interesante. Me parece que era casi como un tema tabú del que esta sociedad casi no quería hablar, no quería mirar, y es posiblemente, me contaréis que es la minoría más castigada y más humillada y más maltratada a lo largo de toda la historia, ¿no? Y Carlos, lo primero, ¿qué es exactamente una persona transexual o qué es la transexualidad? Bueno, aquí es donde tenemos el primer problema que nos encontramos, que no sabemos diferenciar entre transexual y transgénero. Aquí ya empieza el primer lío, porque son dos cosas totalmente diferentes, con necesidades diferentes. ¿Qué los diferencia? Porque la persona transexual es una persona que nace con el sexo opuesto a lo que siente y tiene la necesidad de cambiarlo. Mientras que el transgénero no tiene que tener esa necesidad. Entonces aquí ya es un mundo que se subdivide. Bien. Las necesidades primarias, las primeras detecciones son muy parecidas, pero luego hay una variación. Esto en otros problemas que ahora nos adentraremos, que claro, como todo está metido en este tinglado del LGTBIJKLM, que cada vez estamos poniendo más letras, hace que todavía nos liemos más. Porque una persona transexual o una persona transgénero no tiene nada que ver con la homosexualidad. No tiene por qué ser homosexual. Y aquí ya viene la primera confusión y las primeras etiquetas. Y entonces, por ejemplo, porque todo esto, ahora que está la derecha como muy candente, la derecha está poniendo mucho el foco aquí, el cuidado, que esto va a cambiar la sociedad, que esta ley nos va a partir, que no sé qué, tal, porque además toca el tema de los niños. Estamos hablando de, claro, que esto te pregunto, o sea, ¿el que es transexual lo sabe desde que es niño? ¿Y cómo lo diferencias precisamente, y cómo lo diferencia un padre de que un niño sea homosexual o sea transexual por su comportamiento igual afeminado o masculinizado, o no tiene nada que ver, o porque esto es complicado, claro? ¿Cómo afecta a los niños? Cuéntame. Es un tema muy complejo porque se detecta muy prontito. Un niño sabe que es diferente a partir de los 3 o 4 años de vida. Wow. Pero claro, ¿qué problema tenemos en esta sociedad? Que lo analizamos todo desde la subjetividad y desde la independencia. Un médico lo mira por un lado, un psicólogo lo mira por otro, un psiquiatra lo mira por otro. Todo el mundo analiza de una manera nada holística. O sea, cada uno hace un juicio sobre una cosa que además desconocen, porque esto hay que vivirlo y es realmente complejo. Un niño a esa edad sabe que algo hay en él que es diferente, pero no sabe ponerle todavía nombre a estas cosas. Entonces, ¿qué dice la medicina? Básica, lo puro, que los seres humanos somos sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Y todas las edades del ser humano son edades sexuales. De los 0 a los 3 años es la edad bucal, la edad oral, que depende de la madre del pecho. Eso es sexualidad, ¿eh? No es que el niño quiera tener un pecho ahí para chupar sexualmente, pero sí estimula parte de su sexualidad con ello. Luego viene la época genital, la única época que no hay sexualidad en el ser humano,
pues es los 8 o 10 años, que es esa edad que los niños que les da mucho asco todo lo referente al sexo. Sí. Y luego ya viene la prepubertad y la pubertad, que eso ya es una explosión de hormonas. Entonces, en un mundo de formación tan complejo, identificar algo tan concreto es muy complicado. Si a eso ya le sumamos el tema sociocultural, pues aquí es donde viene ya el lío completo. Pues claro, ¿qué es lo que socialmente está establecido? ¿Qué es lo, entre comillas, normal? Pues lo que dicen unos según moralidades. Aquí la ciencia muchas veces tiene muy poquito que decir. Entonces, si dibujamos una campana de Gauss, que, bueno, para que no sepa lo que es una campana de Gauss, es una campana, un gráfico donde se pone que lo normal es lo que está justo en el centro de la campana. Claro, todo lo que se salga fuera de esa campana es raro, es lo otro, es lo diferente. Hay una lucha constante del que es diferente por estar en el centro y una lucha constante del que está en el centro por expulsar al diferente. Y esto, bueno, pasa en muchos lobbies, pasa en el mundo gay, pasa en el mundo... pero en el transexual pasa de una manera especialmente, porque además se le confunde dentro de estos términos y por lo tanto se le ponen encima además etiquetas que ya de por sí son malas que no le corresponden. ¿Cómo lo detecta un padre? Sí. Esa es la gran pregunta. Pues con el método científico que usamos los antropólogos más básico, con la observación, el mimo, el cuidado y la tolerancia. No trates de poner etiqueta a tu hijo o a tu hija cuando tiene una edad tan temprana, porque no es menester. Normaliza que su situación como niño y como niña sea lo más feliz posible. Y sobre todo, escúchale. Luego ya averiguaremos en un futuro exactamente por dónde va a ir. Porque vuelvo a repetir que una persona transexual no tiene por qué ser gay. Entonces, claro. Yo me pregunto que si, por ejemplo, si tú detectas que tu niño, pues por lo que sea, le gusta o tiene una fase de que le gusta vestirse más femenina o tal, no significa que vaya a acabar eso en una transexualidad necesariamente. Puede ser una etapa, puede ser que le haya dado por ahí, igual que si juega con bebés, con muñecos bebés, tampoco significa, o sea, no tiene por qué significar absolutamente nada de primeras. No, y muchísimo menos a esa edad que no saben diferenciar una cosa de otra. Es cuando a esa edad le estamos poniendo los roles de género, que claro, los ponemos a nuestra imagen y semejanza. Y todo lo que se da del tinglao, pues vamos mal. Entonces, estamos hablando, vuelvo a repetir, de niños de 3 a 4 años. Mira qué coincidencia que es la etapa en la que deja la dependencia absoluta de la madre y empieza a imitar el comportamiento del padre. Ahí es cuando el padre empieza a tener relevancia en el mundo del infante, en esa edad. Claro, si yo tengo que copiar la imagen de pero es que va en contra de mi propia naturaleza, pues aquí ya viene el lío. Entonces, sin etiquetas, te lo van a decir, ¿eh? Yo conozco un caso de una persona muy cercana que de repente vino el niño y dijo, pues me llamo fulanita. Sí. Con una naturalidad absoluta. Los padres, que no saben cómo reaccionar, me llamaron rápidamente y me dijeron, ¿qué hago? Pues empezar a llamarla por ese nombre. Pues sí, cariño. Si tú te quieres llamar Maripili, pues te llamas Maripili. Claro que sí. Y su abuela, que es una persona muy inteligente, porque ya el niño quería que le vistieran de sirenita, con muy poquitos años, pues le compraba vestidos de sirenita. Afortunadamente está en un entorno social donde la tolerancia es máxima. El niño está ahora por los 7, 8 años, esa época asexual, y de momento no está teniendo padecimientos de ningún tipo. Pero claro, esos son casos muy excepcionales. Entonces, no os preocupéis, padres que nos escuchéis, por identificar por qué mi hijo está fuera de esa lámpara de Gauss. Tu hijo va a tener mucho que aportar al mundo. Lo importante es que sienta el cariño y que estéis ahí, que tratéis de entenderlo sin acosarlo. No puede explicarte algo que no sabe explicar. Es que bueno, adelante, Gerald. Es también tener en cuenta que esto es muy difícil de asumir, que nuestra sociedad carece de las herramientas para
para lidiar con esta situación de una manera sana y de una manera eficaz. Lo digo porque yo sí miro la historia en los últimos 100 años, ¿no? La historia de Occidente no brilla por su tolerancia hacia estas tendencias, ¿me entiendes? Hacia el transgénero, incluso la aceptación de la homosexualidad. Y aunque yo siempre he hablado de la teoría pendular, ¿verdad? De que la sociedad permite una cosa, pero después se vuelve menos tolerante y después pasa una década y se vuelve más tolerante. Yo creo que, por desgracia, lo que yo llamaría minorías sexuales, en el sentido de, ¿no?, homosexualidad, transgénero, y estas tendencias, sus épocas de tolerancia en Occidente han sido muy pequeñas comparadas con las épocas de intolerancia en el último siglo. Por tanto, yo creo que estamos llegando a un punto ahora en el siglo XXII donde, hablando a nivel social, la abuela que tú decías, Carlos, una excepción a la regla, pero hablando en general como sociedad no tenemos tantas herramientas ni estamos expuestos para decir, sí, sabemos lidiar con esto, ¿no? Y no sé, o sea, eso es otra cosa a tener en cuestión, como que cuando estéis lidiando con situaciones de transgénero o situaciones que se salen fuera de lo que decía él, de la campana de Gauss, tenemos que remar contra corriente social. Bueno, pero eso es un problema de educación, más que de otra cosa. Obviamente estamos en retroceso. Pero tú fíjate, tú mismo ahora mismo, si te das cuenta, lo estás diciendo, ¿no? Esa excepción, esa minoría sexual no existe. ¿O qué pasa? ¿Que los romanos y los griegos eran todos gays? Todo va en función de la cultura, del momento cultural en el que vivas. Los seres humanos somos seres sexuales. Y punto. Luego te pueden gustar más las patatas que el arroz. Pero somos sexuales. Todo lo demás son etiquetas y condicionamientos sociales. Cuando digo sexuales no digo bisexuales, que aquí hay otra confusión. Digo que tenemos una naturaleza sexual. Somos de los poquitos bichos que hay en el planeta que estamos en celo 365 días al año. Rara vez pensamos en eso. Y el sexo ya no lo usamos a modo Darwin, ¿no? Ya esto de la reproducción, de la supervivencia de la especie, ya pasó a un segundo plano. Entonces, ¿dónde se arregla ese problema? ¿Por qué la sociedad tiene este problema? Porque la educación sexual es cero. Pero incluso en los países más avanzados del mundo, cada vez que se habla de educación sexual, se cae el mundo. Es una cosa que a mí me fascina. Y cuando se habla de educación sexual, o se malinterpreta o se hace mal. Tú no puedes formar a un profesor de física, a un profesor de deportes, darle un cursillo de 4 meses y que te pueda impartir una educación que es primordial en la vida del ser humano. La sexualidad es parte de la salud. Es tan básico como eso. Pero claro, no vaya a ser que vosotros habléis de sexo y nuestros niños vayan a follar. Señores, es que vuestros niños follan. Tienen sexo. Es que por más que no lo neguemos, parece que no nos acordemos de cuando teníamos esas edades. Entonces va en la naturaleza. ¿Por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no enseñarles a que lo hagan bien? Esto no significa inducirles sino normalizar la sexualidad como una parte de su ser. Y esto yo creo que bueno, se hacen intentos, pero al final es que no hay manera, ¿no? Eso es una cosa alucinante. ¿Cómo llevan los niños? O sea, porque he leído por ahí que es un trauma, o corrígeme, un trauma que el niño adolescente, con esa disonancia con su cuerpo, no solamente ya el trauma de ver que no corresponde su cabeza con su cuerpo, sino que encima la sociedad penaliza precisamente eso, que haya gente que incluso tarde 50 o 60 años en atreverse a dar el salto, imagino que por la presión social que significa cambiar ese género, ¿no? Eso es un trauma, eso es un problema psicológico, ¿cómo afecta al niño y al adulto? Es un problema psicológico, es un problema social, es un problema físico y es un trauma constante. Vivir como los demás quieren y no dejarte ser tú mismo. Una vez que tú más o menos empiezas a entender cómo eres, tienes que pasar exámenes constantes de la sociedad. Es inimaginable lo que se puede llegar a sufrir. O sea, si ya, por ejemplo, una persona gay tiene que pasar por ese proceso
y tiene que vivir una doble vida, tiene que estar cambiando el artículo a todo, lo vive en secreto hasta que por fin se decide a poder contarlo. Estas personas no tienen armario, estas personas no hablamos de una sexualidad, hablamos de un sentir, de un ser. O sea, ¿por qué entendemos el sufrimiento de un ciego y no entendemos el sufrimiento de una persona transexual? No me gusta mi cuerpo. Yo cada vez que me miro me parece un horror lo que veo. Eso la propiocepción del individuo. Imagínate el examen fuera. Odio lo que tengo delante del espejo. Yo no soy esto, distorsiono mi imagen. Claro, eso crea unos traumas brutales, es un verdadero horror. De hecho, y estamos hablando de años y años de convivir con ese dolor. Así los índices de suicidio que hay son alucinantes. Claro, claro. O sea, ya pasa, de hecho, en la infancia de homosexuales muchas veces tienen muchos problemas, precisamente tendencias suicidas mucho más grandes que un heterosexual, sobre todo por el bullying, ¿no? Y estos aún más todavía, precisamente por eso, porque no tienen armario, porque normalmente se les ve, no pueden casi, entre comillas, esconderse. O sea, es muy duro, ¿no? Pero fíjate que incluso el bullying pasa a tener un nivel secundario, en este caso, que es brutal, que es muy fuerte, obviamente. Llegan a tener agresiones físicas, no hablo solamente de las psicológicas y de los insultos, sino de las físicas. Pero lo principal, el daño que más sufren es la propia percepción que tienen de sí mismos. Mirarse a un espejo, no reconocerse. Eso es que para las personas que no sufrimos esos trastornos es inimaginable. ¿Cómo tiene que ser un día a día no viendo lo que tú realmente eres? O sea, eso es brutal. A la gente le cuesta mucho imaginar eso. Entonces, yo creo que son de las personas, fíjate, que más sufrimiento llevan históricamente, porque esto no es un invento de ahora. Ahora, con tanta etiqueta, parece que estén saliendo más a la luz y que sea un invento. Pero esto es desde que el mundo es mundo. Sí. Pero, ¿qué tiene? Quiere decir, ¿por qué pasa con los hombres heterosexuales? Normalmente son los hombres heterosexuales los que más repulsa tienen hacia los transexuales, homosexuales, al diferente. Hay algo ahí atávico. Yo por ejemplo, a mí me jode reconocerlo incluso, pero hasta hace no mucho yo no me gustaba ver, por ejemplo, en una película un beso entre dos hombres, ¿no? Con dos chicas no tenía problema, pero había algo atávico ahí entre dos hombres que... Y yo decía, ¿pero por qué te da asco? Bueno, que sé... O sea, que decir, es como... Mi educación me decía, no, tienes que respetarlo y vamos, ni se te ocurra decir nada porque... O sea, que yo nunca lo haría, pero ¿quién soy yo para decirle a alguien que no lo haga, ¿no? O que no se expresen y que no tenga la libertad de besarse por la calle y tal. Pero hay algo ya atávico dentro de los heterosexuales que le da repulsa y en otros lo expresa más fuerte. ¿Hay algo ahí psicológico o es simplemente educación? Es cultural. Más que psicológico, es cultural, porque al final la cultura se mete en los genes. Y eso es una mezcla de etnocentrismo y androcentrismo. Lo pensamos muy pocas veces, pero el mundo está construido para el funcionamiento del hombre blanco heterosexual. Todo ese mundo está en función de sus necesidades, de lo que piensan, de lo que creen, de cómo sienten, y todo lo demás, pues son elementos extraños. Hay que atacar a ese virus. Esto durante años y años y años lo han ido metiendo en la cabeza y al final forma parte de la genética generar ese rechazo. Entonces, realmente no es así, vuelvo a repetirte. Entonces, los romanos estarían todos vomitando y los griegos también. Yeah. Es cultural, absolutamente, y la gente no lo ve de esa manera. De todas maneras, aquí también hay un índice muy alto de hipocresía. Hay muchos hombres, de las características que tú dices, que esto le fascina, pero socialmente no pueden mostrarlo. Se abren unos submundos ahí de lo que verdaderamente a mí me gustaría. De hecho, de los pocos trabajos que han podido tener las personas transexuales ha sido siempre la prostitución. ¿Quién consume la prostitución? El hombre heterosexual. Y eso está ahí. Es como cuando el hombre dice que los gays son promiscuos y no ven que uno de los mayores negocios que hay en el mundo son los prostíbulos, que lo usan ellos. O sea, encima se permiten etiquetar al otro. Es que tú eres muy promiscuo.
Pues, pero si vienes de salir ahora mismo del puticlub, tío. Carlos, a mí me explicaron eso muy bien, ¿no? Que ir a tener sexo pagando, pues es de pecadores, pero follar gratis es de promiscuos. ¿Pero te lo enseñaron como hombre heterosexual? Lo dudo mucho. Follar mucho es de machotes. No, fue un análisis. Que si esto lo hace una mujer, es un zorrón y es un putón. Sí, claro. Sin embargo, si lo hace un hombre, es un machote, hombre, tú ahí con... Esto fue un análisis que hicimos cuando mirábamos a la gente salir de misa e ir al puticlub, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que funcionaba así, de que eso, si follas pagando, pues no es de pecador, porque después vas al domingo siguiente y te confiesas, pero claro, si, limpias el pecado ahí, ¿no? Si como los maricones follan gratis, ¿no? Y son promiscuos. Claro, no. Yo como he pagado, ha sido un servicio que me han hecho, vamos, como ir a poner una lavadora, lo mismo. Y hay algo que has dicho que es muy importante, ¿no? El hecho de que ahora afortunadamente está cambiando a través de que se visibiliza mucho más pues a los transgéneros y a los transexuales. El hecho de que estaban casi condenados casi en exclusividad por historias truculentas con relaciones con su familia y relaciones sociales en las cuales solamente les quedaba la prostitución o en algunos casos pues el mundo del cine, el mundo del espectáculo, cosas así, pero la mayoría, o el mundo del cine porno y tal. Nacho Vidal, que tiene precisamente una hija transexual que lo contaba, historias horribles y truculentas que no quieren, que nadie querría para su hija, ¿no? Precisamente por ese cegamiento o esa ¿cómo se dice? LGTBI-fobia o transfobia, esa transfobia que tienen, no sé, que está cambiando. ¿Cómo es posible que le hayamos permitido eso, no? No sé si esta ley de trans eso intenta corregir un poco eso. Está cambiando, pero a peor, fíjate. ¿Sí? Está más visible el tema, pero ahora mismo la propia subdivisión que hay en esta unión de lobbies es una opinión muy subjetiva, que no se me echen luego al cuello. Yo creo que está haciendo más mal que bien, porque incluso dentro de personas que luchan por derecho hay luchas entre ellos. Esta ley, me lo has preguntado antes, ¿no? ¿Qué pasaba con esta gente rancia de derecha o estas feministas extremas que están en contra de esta ley? Las TERF. Claro, la ley tiene sus matices y tiene algún defectito que otro, pero es una ley bastante buena, en general. ¿Dónde está la disputa? En que es antagonista a otra ley que se ha creado anteriormente. Que esa es la ley mala y la ley que no está bien. Los de derechas también están en contra con esa ley. Las feministas aquí no. ¿Y te refieres a cuál? La de sí es sí, ¿no? Me refiero a esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley dice que el hombre y las mujeres no son iguales. Que un hombre no tiene presunción de inocencia. No lo dice con estas palabras, pero más o menos. Que la discriminación positiva hacia las mujeres las está convirtiendo en seres mágicos, que no tienen daño a la humanidad, y encima toda la publicidad y todo el tema mediático, pues omiten otras realidades, que estas son ciertas, pero omiten otras. Entonces, ¿qué pasa con estas feministas extremas? Claro, si yo ahora voy y me puedo cambiar según esta ley trans mi género, porque yo digo que me siento mujer, claro, la ley va a decir que mujer frente a mujer tenéis los mismos derechos. Ya no va a tener esa no presunción de inocencia que tendría si fuera hombre. Pero esta ley dice que eso no puede darse de ninguna de las maneras, porque cuando existe una denuncia previa, eso ya no vale para nada. No se va a juzgar ese hombre, aunque se cambie el nombre, como una mujer, ¿por qué no? Vale, pero sí es verdad que hay un pequeño, minúsculo, muy pequeñito porcentaje de hombres previsores, que lo hacen con meses de anticipación a esa denuncia previa. Y claro, aquí ya el enfrentamiento legal va a ser mujer contra mujer. Claro, las lesbianas sobre todo, que son bastante falófobas y que no se me ofendan, pero suelen sentir bastante repugnancia hacia lo masculino. Eso no pasa en el mundo gay, pasa en el mundo lésbico. Pues están todas como locas de que no queremos esto.
Y este parte del feminismo extremo manipula la situación porque ahora tienen el poder de esa ley anterior. ¿Qué habría que cambiar o que revisar de esta nueva ley trans que está en el proyecto? Hombre, por los tiempos y las edades de transición de los niños. Sí. Y quería preguntarte, sí. Pero, ojito, puntualizarlo, no cambiarlo. Vuelvo y repito para nuestros oyentes que esto es una opinión muy subjetiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta a los pediatras y hay que tener en cuenta a los médicos y al desarrollo natural de la persona. Entonces, operar a una persona con menos de 16 años es una locura porque sus huesos, ya no estamos hablando de la sexualidad y de las hormonas, su mero sistema óseo todavía no está formado en condiciones. Entonces, cada persona, cada niño, cada adolescente es un mundo y cada uno tiene una madurez diferente. Entonces, aquí sí que sería necesario de ver médicos que vayan acompañando a esta transición de cuándo puede ser adecuado hormonal, cuándo no, pero de una manera totalmente objetiva, viendo la biología de la persona. Pero y la llegada, el miedo que tienen ellas o ellos es la llegada de la testosterona, ¿no? Que es la que hace que cambie su cuerpo. Intentan retrasar precisamente eso para no masculinizarse. ¿Vale? Y esto se puede hacer, pero siempre y cuando el médico, el pediatra, lo vaya acompañando y vaya haciendo que su cuerpo no sufra ningún deterioro posterior, porque esto tiene consecuencias. Claro, pero eso hay que hacerlo antes de los 18 años, ¿no? Eso hay que empezar a hacerlo, sí, con la prepubertad. Claro, porque hay muchos que decían, de la derecha decían eso, que no, que lo haga después de 18 años, pero claro, después de los 18 años ya es tarde. Claro, pero esto es la incultura que en lo que basamos y la manipulación de los hechos. Una cosa es una operación que no tiene vuelta atrás. Y otra cosa es un sistema hormonal, que aunque tiene secuelas, sí puede tener vuelta atrás. Y otra cosa es que te reconozcan como mujer. Son tres cosas que ellos suelen mezclar también, porque una cosa es que tú te cambies el DNI, otra cosa es que tú te operes o no, o que te hormones o no. Son tres cosas. O sea, una cosa es el reconocimiento y otra cosa es que... Pero ellos lo engarzan todo como que en el momento en que firmas en el DNI es como que te cortan el pene. Claro. Esta ley dice que cambiarte el nombre al DNI va a ser posible antes de los 12 años... con la tutela de tus padres. Que tampoco es nada tan grave. Si yo ahora me quiero llamar Maripili y luego me quiero llamar Francisco José, me lo puedo volver a cambiar. No pasa absolutamente nada por eso. Pero estamos hablando que aquí ya sí hay una supervisión de un adulto que ha estado observando a ese niño de la manera que yo he dicho anteriormente, con comprensión, con cariño y viendo qué es lo que le hace sufrir y qué es lo que no. Pero un niño con 12 años no puede cambiar su documentación. Antes de los 16 y también con supervisión de los padres es cuando viene este tema hormonal. La disputa viene en la operación biológica, ese cambio de sexo. Para empezar, aquí ya se reduce el número muchísimo porque hablamos de transexuales y no transgéneros. Los transgéneros no van a hacer eso. Una persona transexual que decide dar ese paso porque está muy segura de querer hacer eso. Y con 16 años, pues sí se puede tener un pleno conocimiento para ello. Que sea discutible o no, pues está muy bien que se discuta o no y que pueda ser una polémica. Que se puedan esperar hasta los 18 o no, pues yo pienso que depende del sufrimiento de la persona. Pero si estamos todavía que no lo han sacado como enfermedad psicológica, ni la OMS ni el DMS-5 de psicología. Entonces, para empezar, que lo saquen de ahí. Por favor, no son personas enfermas. De hecho, es lo que decían, la despatologización de la transexualidad. Es una de las cosas que venían pidiendo desde Europa y viene en la ley que no es una enfermedad. A ver, esto es brutal. Ahora todavía tienen que pasar por un control psicológico y muchas veces psiquiátrico de personas muy ineptas. O sea, un psicólogo basa su saber, sobre todo en este DSM-5, que es el libro mágico de los psicólogos, donde se especifican las enfermedades mentales. Muchas de las enfermedades mentales van en función de esa campana de Gauss, de lo que el tonto de turno dice que es lo normal o que es lo que no. Hasta mediados de los 70, la homosexualidad era una enfermedad. Ahora nos echamos las manos a la cabeza pensando que aquel subnormal de turno que dijo que aquello era de esa manera.
O sea, ¿me estás diciendo que yo como persona transexual tengo que esperar a que aparezca otro Illuminati y según su moralidad diga si yo soy una persona enferma o no? Ni biológica ni psicológicamente hay pruebas de que estas personas sean enfermas. No existen, no las hay, no son personas enfermas. Por lo tanto, tienen que sacarlas de ahí y tienen que pasar el juicio de personas que muchas veces son subjetivas según su contaminación cultural. Entonces, este es un verdadero problema. Otra cosa es que estas personas lo soliciten. Yo no puedo con esta situación, yo no puedo con la sociedad, no puedo conmigo mismo y yo necesito la ayuda de un terapeuta. Genial. Pero que la ley ya diga que tú tengas que pasar sí o sí. No has tenido ya bastante humillación en tu vida. No has tenido bastantes problemas en toda tu vida. De que si te aceptas a ti mismo o no te aceptas a ti mismo, que encima luego te tiene que evaluar, vete tú sabes el tonto de turno que te toca. Y créeme, que yo conozco bastantes. Y me estoy mojando mucho, porque yo sabéis que soy antropólogo sobre todo, y tengo mucha guerra con ellos en este caso, pero porque me fastidia que nunca tengan lo cultural en cuenta. O sea, es que me parece fascinante y no lo tienen, ¿eh? Yo ha habido ahora una proliferación de documentales, de información, sobre todo también de la derecha, de los arrepentidos de haberse hecho una operación transexual y que eso les ha llevado incluso a tendencias suicidas porque se han arrepentido, se han mutilado. Si ya del tanto por ciento de transexuales ya debe ser poco en comparación con el resto de los humanos, esto de los arrepentidos imagino que habrá, porque tiene que haber de todo en el mundo, pero ¿es así o les han engañado, les han mal informado? ¿Cómo existe esto de los arrepentidos transexuales? En el mundo siempre existe de todo. Nada, los valores puros no existen. Claro que existen. El porcentaje es minúsculo. Aunque se dice que este porcentaje que tenemos ahora diré las cifras, están también contaminados porque el lobby LGTBI los presionan para que no se quejen porque pueden hacer daño a leyes como esta. Pero bueno, incluso aunque no estuvieran un porcentaje estuviera presionado, es tan insignificante que fíjate, cuando me conviene yo manipulo las cifras, cuando no me conviene no las manipulo. Entonces, mira, en lo de la ley anterior que hemos hablado antes, de violencia de género, y aquí ya que está en Estados Unidos funciona de manera diferente, porque allí no diferenciáis, allí todo es violencia doméstica. En España sí, la violencia de género es una cosa, la violencia doméstica es otra. Los casos de maltrato de mujeres hasta el hombre, las feministas y todos los datos y todo lo que dicen por la tele, es que es insignificante, el 0,01%. Eso es una manipulación de las cifras. Esos son los datos que acepta la Fiscalía de las pocas denuncias que existen porque ni siquiera pasan el filtro de la policía. O sea, es una manipulación absurda. No queremos mirar el nivel de suicidios de hombres en comparación con los de mujeres que hay, ni el por qué. Y estamos hablando de hombres 70, mujeres 30%. Bueno, porque muchos de ellos igual son también por la crisis de 2008 y estos también mucha gente prefiere mirar para otro lado, ¿no? El tema de la crisis y gente arruinada. Pero mira la violencia doméstica y qué es lo que te pasa cuando tú, en el momento que te pones en tratar de enfrentarte en igualdad a una mujer, no hablo de los asesinos, los psicópatas, que lo siguen habiendo, Por supuesto que nadie me malinterprete que la violencia de género es condenable 1000 por 1000 y hay que seguir luchando por ella. Pero hay una cosa... que la violencia doméstica de mujeres hacia los hombres es brutal, existe, y encima se hace uso de esta ley para machacar al hombre, eso no hay ninguna duda. Bueno, pues en el caso de la transexualidad pasa lo mismo. Yo no dudo... O sea, estos datos, estamos hablando de un 5% de arrepentidos entre los que se operan. Se estima que el porcentaje, te hablo de cifras occidentales, estas de Estados Unidos, el porcentaje de población en Estados Unidos, esto es bastante extensible a Europa y al mundo occidental, porque nos parecemos bastante, es del 0,6% de la población. Insignificante. Las personas transexuales, si de ese 0,6 las personas que se arrepienten es un 5% de ellos, pues son irrelevantes, pero... Igual fueron mal informadas, o se les diagnosticó mal, o
¿O algo les No, pasó? no, porque errores siempre los hay y porque mi intención es una, luego el resultado puede ser otra. ¿Por qué nadie evalúa cuando yo me opero de las tetas o me opero de la cara y salgo hecho una muñeca de plástico? Ya eso lo hemos normalizado. Y me arrepiento mucho de haberme hecho esta Ya. operación. Sin embargo, como aquí estamos hablando de sexualidad y de minoría, lo condenamos más. Pues claro, yo mi intención cuando voy a ponerme unas tetas o voy a ponerme una cara que no es la mía, es estar mucho mejor. Si luego el resultado que da no resulta que no cumple mis expectativas, pues me voy a arrepentir. Claro, es que las circunstancias son muchas. Hay una cosa que las dos leyes, tanto la de la ley trans como la de la defensa del sí es sí, hacen mucho hincapié en la defensa precisamente de las víctimas, contra el bullying, contra la violencia, tanto la violencia machista como la violencia contra el LGTBI o contra trans, ¿no? Y sobre todo la información, que en todo momento las personas estén informadas, el derecho a la información buena. Cosa que no está ocurriendo, que eso habrá que implementarlo tanto en los colegios como en las instituciones, o cuando alguien quiera informarse para dar los pasos o no darlos o saber lo que hay, que esté siempre bien informada. Claro, lo que pasa es que esa información depende de las moralidades del tonto de turno. No hay un equipo de sabios en condiciones que, desde todas las disciplinas, que decidan qué es lo mejor. Por lo tanto, vais siempre en función de la moralidad del tonto de turno. Y por eso esa educación nunca es sesgada. Vuelvo a repetir que es una opinión subjetiva. Yo creo que la mejor manera de hacerlo es, por supuesto, dar información, pero tampoco saturar. Ahora hay una parte que está excesivamente saturando información y claro, los niños tienen un comportamiento vicario, hay un comportamiento de imitación ahí. Si tú les estás vendiendo ya no solamente gay, lesbiana, transexual o transgénero, es que ahora hablamos de cisgénero, de no binario, de pansexual, de... Claro, todo el mundo quiere pertenecer a una tribu. Yeah. Pero estamos hablando de tribus que no es como las de antes, de yo quiero ser rockabilly y quiero ser punky. Estamos hablando de tribus que no van a marcar solamente una parte de tu cultura, sino un condicionamiento que van a tener durante muchos años. Y entonces aquí muchas veces ese exceso de información, depende de qué edades, no es necesario. ¿Hay que hablar con los niños? Sí, pero hay que preguntarle, a ver, Manolito, ¿tú eres feliz? ¿Tú cómo eres? ¿Cómo te sientes? Si detectamos que ese niño en el cole está muy callado, pues habrá que hablar con él a solas. Pero a ese grupo de niños hay que empezar a educarlos en una tolerancia general, donde se mezcla todo. Si el niño es negro, si el niño es blanco, si el niño no es mayor, es menos mayor, si el niño tiene una discapacidad o no, y si el niño tiene unas tendencias más femeninas, más masculinas, o me gustan los polos o me gustan las alcachofas. Hay que enseñar tolerancia, sobre todo a esas edades. Que cuando ya llega la pubertad y ese lío, que parece que se nos ha olvidado todos cuando hemos sido adolescentes, que no nos quiere nuestra familia, no nos quiere nadie, solamente me quieren mis amigos, e incluso eso que decías tú antes que rechazan la sexualidad de otros hombres, ha pasado por su cabeza en la época adolescente. Puedo tener sexualidad con un hombre en un momento dado. Todo el mundo hemos pensado eso en un momento dado cuando nuestra formación está ahí. Entonces, es una formación compleja y sencilla a la vez. No hay que dar una excesiva, que es lo que quiere hacer esta ley, ¿no? Yo voy a hablarle, no tiene sentido hablarle a un niño 7, 8, 9 años de diferenciar entre lo que es un no binario, de lo que es un cisgénero, de lo que es un transexual o un transgénero. Sí, hay una de las partes de las charlas que hablaba de hablarle al niño precisamente de que él tenga herramientas para reconocer cuándo pueda sufrir abuso o cuando vea problemas que un adulto con el que tiene confianza, pues si no se está comportando bien y todo eso, que eso me parece súper difícil de explicar a un niño y además depende de qué edades. Tolerancia, saber si tu niño es feliz, detectar eso, pero sobre todo tolerancia general. O sea, no podemos... Fíjate que está aquí Gerard, la tolerancia allí con los negros es brutal. Si me permites, esto añado una cosa que vosotros, bueno, que en general que no se tiene en cuenta, ¿eh? Hay un nexo común que yo diría entre Estados Unidos y España, que es la increíble correlación que han hecho a nivel social esos dos países, Estados Unidos de América y España, de que religión es igual a moral.
porque aquí en España, debido al nacionalcatolicismo de los años franquistas y después el hecho de que permeó la cultura durante 40 años, la gente cree que la moralidad viene dada por una tendencia religiosa, o sea que básicamente para encontrar tu moral tienes que acudir al catecismo, o que para encontrar tu moral tienes que ir a misa, o para encontrar tu moralidad tienes que depender, ¿no?, de alguna guía que va escrita a una religión. Y eso es problemático porque, como sabéis, la derecha conservadora en España, ¿no?, miro hacia lados como Vox, etcétera, son los que se han adueñado de la retórica del catolicismo y de la religión, y entonces barren para su casa. Y en Estados Unidos igual, ¿no?, con la idea de que la idea fallida, la idea errónea de que es un país cristiano, y el cristiano protestantismo, y que ahora se convierte en cristiano fundamentalista. Por ejemplo, cuando ocurre un tiroteo en las escuelas, dicen que lo que no hace falta no es control de armas, es más religión dentro de las escuelas. Es lo que dicen, ¿no? Como hace falta más guía moral, más moralidad, y lo equiparan a religión, a Biblia, a cristiandad. Y por eso es otra marea, otra tendencia, otro oleaje contra el que hay que luchar a nivel social, ¿no?, que sería separar lo que es la educación moral de lo que serían educaciones religiosas, y decir, hay que enseñar moralidad en las escuelas, en todas, y después a lo mejor hay que tomar una clase de historia de las religiones, si queréis, ¿no?, pero sin unos conceptos claros de moral, donde se incluye tolerancia y se incluye aceptar al resto. No sé, es una batalla mucho más dura de pelear, ¿eh? Es que la ley va por ahí, ¿no? Pero claro, si llegan unos y te quiere poner el PIN parental, esto me parece, es que lo que has dicho, ¿no?, me parece una de las historias más tristes del mundo, es que por culpa de la moral de una persona pierdas una relación con un hijo o una hija porque haya salido homosexual, transexual, y pierdas esa relación porque tu moral, tu religión, tu secta no te lo permita. O sea, me parece... No, te voy a hacer una distinción. La moral se aplica a todos los seres humanos para ser mejores personas en comunidad. Tu religión puede ser moral o no moral. Tu religión puede tener moralidad, o puede ser amoral, o puede ser antimoral. O sea, que no las equipares, te lo estoy diciendo en serio. La moralidad se la podrías aplicar a un musulmán, a un ateo y a un católico, mientras que ellos definen que su religión les crea un tipo de moralidad. Pero eso es un detalle muy peculiar. Sí, porque esta es la diferencia, por ejemplo, entre ética y moral. ¿Ves? Bueno, a ver, Carlos, disiente un poquito. ¿Quieres matizar, sí. Carlos? Es que también está contaminado. Vamos a ver, la moralidad, aunque se independice de las religiones, que obviamente son contaminantes todas, va muy ligada, pero yo no hablaría de dar clases de ética y moralidad en los colegios. Crearía libres pensadores, que es diferente. Enseñar a que tu pensamiento sea libre. Y eso es muy complejo. A ver, la moralidad, incluso descontaminada de la religión, tiene una contaminación etnocentrista brutal. ¿Qué es lo moral? Si yo cojo aquella tribu de la Polinesia que dan semen a sus hijos para que sean más hombres, los occidentales nos salimos horrorizados, llamamos que esto es pedofilia. Sin embargo, su cultura, que sí podría tener una cierta base religiosa ahí, pero fíjate, yo lo encuentro incluso más sentido, ¿no? Porque biológicamente te estoy dando lo más masculino que hay en mí. Si yo no le meto esa intencionalidad de la sexualidad como la entendemos, pues se puede incluso hasta comprender. Eso para un occidental es una barbaridad y una brutalidad. Entonces, claro, ¿de qué depende la moral? Y luego la moral, la religión, están estrechamente ligadas también al control político. Es que la religión siempre ha sido un elemento de control, pero la política más. Si yo no formo libres pensadores, tengo aquí un nicho de mercado de votantes, y aquí ya me da igual que sean de derechas o de izquierda. Yo quiero gente que no sepa pensar. Esto es brutal. Aquí está pasando, además, en Estados Unidos va pasando de que yo conozco el mundo que es mundo. Tienen unas mentes brillantes en sus especialidades. Pero luego habrá gente en un país enorme con mucha gente que obviamente tendrán libres pensadores. Pero a nivel generalizado, luego les enseñan muy pocos del libre pensamiento. Si tuviera lo que yo pongo muchas veces como ejemplo, yo pongo la fábula que me he inventado yo de la Virgen Zoófila.
para que aprendan a pensar, digo, a ver, y por favor que no se me ofenda ningún religioso, sobre todo en América, que luego me dicen de todos menos bonitos. Esto de que yo he abrido una paloma, que sí, que es simbólico, ¿no? Y me ha dejado embarazada y el otro me está pagando el pesebre y la pensión, como viene de la religión, es un súper mega chupi y mega guay. Y encima nos lo creemos todo de una manera brutal. ¿Perdona? O sea, eso no es impensable. ¿Y tú crees que es pensable que una paloma, por muy simbólica que sea, ha dejado preñada a esta señora del profeta? O sea, piensa que si tú quieres ser religioso me parece muy bien, pero por lo menos que seas tú quien lo elijas desde la propia base de tu pensamiento. Yo siempre he pensado que eso es un agujero de guión de la Biblia, como tantos otros, pero como no se discute, hay que tener fe, o hay que tener dogma de fe, pues no se discute. Pero ya no solamente que se discuta. Ya no solamente que se discuta, por eso pido perdón, que no se me ofenda a nadie, porque yo obviamente pienso que esta señora no era zoófila. Pienso que, vamos, que se la metió dobladita al otro, eso sí que lo tengo clarísimo. Bueno, también ella creo que tenía 14 años y él tenía 90, también según la Biblia. O sea que también igual. Claro, es que me parece muy heavy. Pues eso es normal. Y con esto construimos una base de control, de religión y sobre todo de moralidad. O sea, qué fuerte me parece, ¿no? Pues, ala, entonces, mentes que me vienen de aquí, que tienen que formar luego a otras mentes, pues vamos apañados. Yo, para ir terminando, ¿no? Ahí me quedan 2 puntos. Uno que me interesa muchísimo, del que igual tampoco se habla mucho, ¿no? De los riesgos que hay de empezar una transición, no solamente hormonarse y operarse. Yo todo esto de las hormonas, de meterte hormonas, yo no sé cuánto riesgo hay de cáncer o de tratamiento, o está todo súper controlado, ¿cómo va? ¿Es peligroso hacer una transición para tu salud? ¿Hay riesgo de cáncer y otras enfermedades? Sí, es muy peligroso, pero no solamente por el riesgo de cáncer o el riesgo de otras cosas. Estamos cambiando todo un sistema hormonal de un cuerpo, en un cuerpo que no ha nacido para ello. El sistema óseo, ya fíjate, ya no hablamos de la hormona, óseo de la mujer es diferente al hombre, pues por el tema de las caderas que se tienen que abrir para los partos, porque yo tengo que ovular X tiempo. Eso no le va a pasar a una persona transexual. Voy a meter órganos que feminicen, pero yo no voy a poder ovular, no voy a tener un útero, no voy a tener un sistema óseo de una mujer. Estoy forzando algo. Entonces, claro que es peligroso y claro que todavía sabemos muy poco, desgraciadamente, acerca de esto. Cada vez, afortunadamente, se está teniendo más. Pero bueno, igual que tiene riesgos, pues una persona que se quiere operar por estética. Es más riesgo el sufrimiento, lo que se psicosomatiza de no ser quien yo soy realmente, que el riesgo de poderme quedar ahí en una operación. Claro. Hay una serie muy interesante, ya tiene unos años, que yo os la voy a recomendar, porque habla de un transexual ya en edad adulta que hace el cambio con una edad adulta. Se llama Transparent, no sé en Estados Unidos dónde la pondrán, aquí que creo recordar que estaba por el Amazon Prime, y os la recomiendo que veáis, porque claro, ya tiene un mundo creado. Es brutal. Y entonces, el expresar cómo se ha sentido desde siempre, porque además nadie lo sospechaba, es brutal. Entonces yo os la recomiendo que la veáis porque lo explica bastante bien desde el pensamiento adulto, que esto tampoco tenemos en cuenta siempre. El pensamiento es algo que se va formando a lo largo de los años. Yo puedo cambiar de pensamiento. El pensamiento forma la madurez del individuo constantemente. Cada día es un aprendizaje nuevo. Por eso digo que lo de las moralidades es bastante peligroso. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a pensar libremente y protejámoslo de todo aquello que le pueda hacer mal y le pueda hacer sufrir. Y a partir de ahí, generemos educación. Y esa es la base. Fíjate qué fácil es. Pero esto va a llevar 2, 3 generaciones. Claro, si no nos aprieta Putin el botón y estas cosas, y retrocedemos de repente 500 años más, que todo es posible. Tengo aquí un punto que me habías comentado de historia de la transexualidad. No sé si querías contarme algo exactamente que tenías pensado. Pues mira, hemos hecho algo de relevante, lo de que no estaban en el armario. No están en el armario porque no son personas gays. Si yo he nacido con un cuerpo de hombre
y yo me siento mujer y me gusta una mujer, ¿eh? Entonces al transformarme puedo ser lesbiana. Ya. Pero si no, no. Yo puedo ser un hombre, me gustan los hombres, por lo tanto tengo mi etiqueta de gay. Pero resulta que no me gustan los hombres porque yo soy gay. Me gustan los hombres porque yo soy una mujer. Entonces, esto no me convierte en homosexual. Son temas muy complejos que cuestan muchísimo de explicar. Entonces, o sea que cuando yo hacía el chiste, y te juro que era un mal chiste, hace años, diciendo que yo soy una lesbiana atrapada en un cuerpo de hombre, detrás de esto había algo de joda, ¿no? O sea, detrás de esto había algo de algo de ignorancia mía, de que me estaba haciendo un chiste sobre una cosa que de verdad podía ocurrir. hombre, muchísima, pero es que el tema de las lesbianas nos da para otro programa entero. Porque son una tribu bastante curiosa que, por ejemplo, es otra confusión. Lesbiana le gustan las mujeres, gay le gustan los hombres, por lo tanto son de la misma fauna. Y no tiene nada que ver. O sea, las lesbianas, por ejemplo, son bastante sectarias. Uno de los grandes problemas de esta ley es que esas feministas extremas, muchas de ellas lesbianas, no aceptan de ninguna de las maneras una vagina no natural. El hecho de que tú te operes, hagas los esfuerzos que hagas, no te va a convertir en mujer. Ahí está. Y lo sueltan, pero con todas de la ley. Bueno, con todos los derechos. Es que es una de las bases de la discusión que estamos ahora con el Partido Socialista, el reconocimiento, ¿no? El que si las mujeres trans son mujeres, era uno de las... Aparte también de lo de los niños, si tenían que hacerlo antes o después, pero ese era un punto clave por el cual no llegaban a un acuerdo y han retrasado la ley. Y claro, pero es que hay que ser muy cruel para tener ese pensamiento. Un colectivo marginado, perseguido, a pesar de los chistes y a pesar de que siempre se ha hecho mucha fantasía sexual con ellas. A lo largo de toda su historia, resulta que yo reprimo a otro colectivo. O sea, y tu tolerancia y tu sufrimiento, ¿dónde ha quedado en la lucha milenaria que lleváis? Eso es brutal. Sí. Y esto parece ser que nadie se da cuenta. Es que yo ahora, como feminista y como mujer, soy un ser mágico, soy un unicornio de colores. Y solamente voy a admitir, yo voy a empezar ahora a discriminar al otro. Soy la persona que al final me convierto, y no quiero decir esto porque, claro, el término feminazi queda muy mal y suena muy mal, pero al final me convierto en la propia dictadora de las moralidades de los demás. O sea, esto es brutal lo que está pasando. Esto en el mundo gay no pasa, igual que en el de las lesbianas, porque no pasa. El único problema, o que serían problemas menores, de que aceptan y reconozcan a personas cambiar el sexo sin ningún problema, en el DNI, sería pues en el deporte, que habría que ajustarlo, hacer unas normas que, como he oído por ahí, que decían que pues a cierto nivel de testosterona puedes competir con mujeres y si no, pues no. Y en el caso de las cárceles, pues que habría que pues hacer unos protocolos igual pero que son cambios menores y que es legislarlo y ver lo que cambios se pueden hacer, pero hay un gran bien que es el reconocimiento de unas personas que lo merecen. Pero claro, vamos a ver, esto es otra vez manipulación de los hechos. Y además los hago a mi conveniencia. Yo no sé qué estará pasando en Estados Unidos, pero aquí en España ahora hay una oleada de meternos con torniquete el fútbol femenino. Yo, que soy una persona que no me gusta el fútbol en general, ya me molesta que digan fútbol femenino. Pueden decirlo fútbol de mujeres, pero de femenino tiene poco, porque eso indica cumplir un rol. Entonces, pues qué que te diga de femenino, y me da igual que se me echen todas las feministas encima. Pero di rol de mujeres, no digas fútbol femenino. Entonces, claro, para esto sí me interesa, ¿no? Y además me da igual. No importa mi orientación sexual, porque como yo soy mujer, soy ese unicornio de color. Y además te lo voy a meter con sacacorchos. Pero es que encima me voy a quejar de que no me llenéis los campos de fútbol. Pero exígeselo a mujeres, no se lo exijas a hombres. Habla con esa mitad de la población mundial de que llene los campos de fútbol para veros a vosotras. Vuelvo a repetir que a mí el fútbol no me gusta de ninguno de los sexos. Soy aquí totalmente objetivo. O sea, me lo estás diciendo en serio. Y se quedan tan panchas. Sin embargo, si es una competición, yo no puedo admitir a una persona transexual porque entonces no están en igualdad de condiciones que yo. Pero tú no dices que las mujeres sois iguales.
que los hombres. Entonces, ¿qué importa que una persona transexual compita contigo? Es más, ¿qué importa si un hombre compite contigo? Para lo que os conviene, lleváis un ritmo diferente. Para lo que no queréis que os convenga, lleváis un ritmo. Esto es una manipulación absoluta. Si la receta es muy sencilla, vive y deja vivir. O sea, respeta a los demás. Si quieres que te respeten, a ti nadie te va a invadir por ser mujer, esté operada o no, por sentirse como sea. Nadie va a obligar que te metas en la cama con esa mujer. Nadie va a ofender a las mujeres. Es la polémica que había con el matrimonio gay. Es que si se casan los gays, pero vamos a ver, heterosexuales, que No lo se casen llames los gays no matrimonio. impide que vosotros podáis casaros o no. Es que esta polémica todavía existe en Italia. Pero pasó antes también con los divorcios, ¿no? Es que se rompe la familia, los divorcios, ¿no? Parece Pero que cada fíjate, generación... las estadísticas dicen que los que más se divorcian son los de derechas. Sí. Curiosamente. Esa falsa moral. Entonces, así funciona el tema, es una manipulación absoluta. Por lo tanto, en el deporte, bueno, pues habrían ahí sus matices, pero como para que no consigas que un pequeño grupo de seres humanos no los traten de manera patológica y puedan cumplir sus necesidades y puedan vivir tranquilas en este mundo, no hay moralidad que pueda hacer eso. Por eso esta ley a mí me parece bien por un lado y mal por otra, porque está construida también por cojones. Está construida porque yo lo digo. No se ha explicado bien. La ley a mí me parece una ley maravillosa. Pero es que, ¿cómo se va a explicar si hay una campaña enorme de toda la derecha mediática que se tira al cuello y encima miente sistemáticamente, lanza bulos? O sea, es que es imposible, esa batalla la tienen perdida cuando no tienen medios para explicarlo y es el puto gobierno. Pero no tengo medios porque me callo, porque yo tengo una campaña enorme también con el tema de la violencia de género. Todo es violencia de género, incluso la violencia vicaria de los niños hacia los padres. Rara vez salen madres que asesinen niños en los medios de comunicación. Cuando las estadísticas son las que son. Entonces, si yo como de izquierda estoy manipulando cifras, porque ahora este es mi logro a conseguir, porque vende mucho, y vuelvo a repetir, que no se malinterprete, que es una lucha con la que hay que seguir hasta que las mujeres asesinadas por esta lacra sea cero. Pero partiendo de ahí no hay que negar otras realidades. Y no se niegan. Entonces, ¿con qué moral voy yo a luchar contra la derecha por esta ley si mi moralidad con la otra pues es bastante diferente de ver? O sea, es que claro, ahí te pillas. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso último, pero bueno, son unas 45 mujeres las que han muerto este año. Yo creo que es casi un autobús de mujeres al año que mueren con... Y eso las que mueren, porque después las que se invisibilizan, que después hay muchos casos de violencia de género que se utilizan falsamente, o algunos casos que se utilizan contra el hombre para sacar provecho en los divorcios. No te digo que no mucho más de lo que seguramente reconozcan desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? Pero yo me refiero a que utilizan sistemáticamente la derecha bulos para contaminar pues la agenda política, sistemáticamente. Y sobre todo si tiene el nombre de Ministerio de Igualdad. Es como que le tienen una manía absoluta. Esta ley, la ley trans, estuvo a punto de aprobarse en la legislación anterior. Y como hubo lo de que se cerró el gobierno y tal, y la iban a aprobar por mayoría todos. Pero ahora, como es el Ministerio de Igualdad el que lo saca, es que de repente la derecha ha cambiado de opinión, Vox no existía de aquella, y se han cerrado en banda y toda la maquinaria mediática y todo eso. Bueno, pero ese es el sinsentido que tienen. Lo mismo pasa con el Poder Judicial y lo mismo pasa con muchísimas cosas. Lo mismo. Estoy a la contra del ahora esto porque yo lo mando y cuando viene el otro porque yo lo mando. Entonces, en este caso, no estoy excusando a la derecha, estoy diciendo que por qué la izquierda no combate estos bulos al 100%. Y porque te digo que ellos también tienen muertos hay que esconder. Te vuelvo a repetir que en la otra ley, lo primero que estoy diciendo es que es tolerancia cero hacia la violencia de género. Que eso está clarísimo, ni 45, ni 10, ni una. O sea, cero. Esta lucha hay que continuarla, pero dentro de una igualdad real. Entonces, si yo sé que esto no lo estoy haciendo de esta manera y estoy ocultando otros datos, los que doy están siendo ciertos, pero estoy ocultando otros
¿qué moralidad voy a tener yo para ponerme a combatir 100% ahí a un tema? Y luego es que esta izquierda que tenemos en España, que yo no sé, Gerard, si pasará en Estados Unidos, es que, claro, también van bloques. O sea, hay un bloque que yo creo que es más de derechas que lo de derechas. O sea, que ahora está paralizada por el propio PSOE. Entonces, Sí, claro, ¿qué quieres, sí. qué quieres que te diga? Carmen Calvo a la cabeza, además, es una de ellas. ¿Qué quieres Bueno, que te diga? determinar al PSOE de izquierdas... ¡puf! Pues ahí está. O sea, que no es una cuestión de que sea izquierda o de derecha. Es una cuestión que al final el poder corrompe. Si es que, fíjate que iba a ser triste terminar prácticamente con esto, pero que Peterman tenía razón, ¿eh? Que lo del poder corrompe, ¿no? Y el poder absoluto, fíjate lo que está pasando con Meloni. Se iba a cargar Europa y ya está bajando su nivel de derechismo. Pues así va el mundo, que las moralidades, los libres pensadores... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, no sé si hay algo más que quieras añadir, Gerald, o alguna pregunta y acabamos. No, ya ha sido bastante largo y le hemos robado mucho tiempo a Carlos. Ha estado muy bien la charla. Gracias, Carlos. Pues Es un nada, placer que hablar contigo, Yera, que últimamente te veo muy poco. Tendremos que remediarlo pronto, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer algo. Bueno, pues voy a despedir. Pues muchas gracias, Carlos, de verdad, un honor y muy ilustrativo la charla sobre un mundo que prácticamente no se habla o pasa casi desapercibido, o la gente no, en general no le interesa, y es muy bueno iluminar todo esto para comprenderlo y entenderlo más y sobre todo empatizar con la gente trans o con la gente LGTBI o con todo este mundo. Y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano en enex.es y a través de evox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.